Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante por la evolución de la enseñanza de idiomas. Vamos a ir desde los métodos más concretos, los del día a día en el aula, hasta esas grandes ideas que están, dándole la vuelta a cómo entendemos el aprendizaje. Es un poco pasar del simple cómo enseñamos al para quién y sobre todo al por qué lo hacemos. Venga, vamos a meternos en materia con la pregunta del millón, una que lleva décadas en el centro del debate. Cuando se aprende un idioma, ¿qué es más importante? ¿Hablar con fluidez, con soltura, aunque se nos escape algún error? ¿O tener una gramática impecable, perfecta, aunque eso signifique ir más despacio? Pues esta pregunta en realidad nos lleva directos al corazón del dilema clásico de la enseñanza de idiomas. Es que durante muchísimo tiempo la enseñanza ha sido como un péndulo, ¿no? Oscilando entre dos extremos. O nos centramos a tope en la forma, en las reglas, o nos centramos en el significado, en lo que queremos decir. A ver, para que quede claro. Por un lado tenemos el enfoque en la forma, que busca la precisión, la perfección gramatical, y por el otro el enfoque en el significado, que lo que quiere es fluidez, comunicación real. Y claro, lo que nos dicen los expertos es que irse a un extremo o al otro, pues no funciona. Piénsalo. ¿De qué sirve una gramática perfecta si luego no eres capaz de comunicarte? Es tan inútil como hablar mucho, pero que no se te entienda nada. Y entonces llegamos a los años 70 y ¡boom!, se produce un cambio radical. De repente la balanza se inclina, pero de forma muy clara, hacia el lado del significado. Y esto pasa con la llegada de lo que se conoce como el enfoque comunicativo de la lengua, o CLT. Y esto es lo realmente potente del CLT. La idea es que la comunicación no es solo la meta, el objetivo final, es el camino, es el propio medio para aprender. Se empezaron a usar materiales auténticos, ¿sabes? Cosas de la vida real, no textos de laboratorio, y actividades que imitaban conversaciones de verdad. La filosofía era clara. La competencia comunicativa, o sea, la capacidad de que te entiendan, era mucho más importante que clavar cada regla gramatical. La verdad es que la analogía es perfecta. Es que es así de simple. No se aprende a nadar leyendo un manual sobre cómo mover los brazos. No, hay que tirarse al agua. Pues el CLT hizo exactamente eso con los idiomas. La lógica es aplastante. Para aprender a comunicarse, hay que comunicarse. Vale, pero la cosa no se quedó ahí. A partir de esta revolución comunicativa surgió una evolución, algo un poquito más estructurado. Vamos a ver cómo se pule esta idea con el llamado aprendizaje basado en tareas, o TBLT por sus siglas en inglés. A ver, el TBLT lo que hace es coger toda la filosofía del CLT y, por así decirlo, la ordena, le da una estructura. De hecho, se dice que es la materialización de esos conceptos. La idea es que, en lugar de hacer actividades sueltas, la clase entera se organiza alrededor de tareas. Pero tareas con un objetivo real, con un resultado que se puede ver y tocar, como, no sé, planificar un viaje de verdad o resolver un problema en equipo. Y la magia, por así decirlo, está en su estructura, que tiene 3 fases. Primero, una fase de preparación, de calentamiento. Luego, el ciclo de la tarea en sí, donde el alumnado se pone manos a la obra, centrado en comunicarse para lograr el objetivo. Y aquí viene lo importante. Solo al final, al acabar, se para a analizar la gramática, el vocabulario, todo lo que ha ido saliendo de forma natural. Es la manera perfecta de conectar la comunicación con la precisión, pero en ese orden. Bueno, parece que hemos dado con la tecla, ¿no? Un buen equilibrio entre hablar y hacerlo bien. Pero, y siempre hay un pero, aquí es donde la cosa se complica. Y tenemos que ampliar la mirada. Porque un método, por muy bueno que sea sobre el papel, no existe en una burbuja. La gran pregunta es, ¿estas soluciones funcionan de verdad para todo el mundo, en cualquier lugar? Y esa pregunta, claro, nos obliga a cambiar el foco por completo, a dejar de mirar solo los métodos de enseñanza y empezar a mirar el contexto en el que se aprende y a preguntarnos algo fundamental. ¿Para quién se diseñan realmente estas teorías? Esta cita es durísima, pero describe a la perfección un fenómeno que los expertos llaman colonialidad. ¿Qué significa esto? Pues básicamente la enorme dependencia que hay de teorías y de prácticas que se han desarrollado en lo que llamamos el norte global y que muy a menudo simplemente no encajan, no funcionan en las realidades de otros lugares. Y aquí es donde vemos el choque de trenes, ¿no? Las teorías que vienen del norte global muchas veces dan por hecho que hay unas condiciones ideales, recursos, tecnología, clases pequeñas, cosas que, seamos sinceros, no existen en muchísimas partes del mundo. El ejemplo de Colombia es muy claro. Intentar aplicar estos modelos allí es chocar con la realidad de la falta de recursos o de clases con más de 50 alumnos. Imagínate intentar hacer una actividad en grupo ahí. Puede ser un auténtico caos.
Y todo esto nos lleva a darnos cuenta de algo súper importante. La enseñanza de un idioma y la educación inclusiva no pueden ir por caminos separados, no pueden ser dos debates distintos. Pero ¿qué pasa en la práctica? Pues que a menudo se tratan como si no tuvieran nada que ver la una con la otra. Y esto, al final, perjudica una barbaridad al alumnado. Fijaos, este modelo lo que propone es justo lo contrario. Un sistema donde la educación inclusiva y la enseñanza de idiomas no son dos mundos aparte, sino que están totalmente integrados. La idea es que las teorías, vengan de donde vengan, del norte o del sur global, tienen que unirse, tienen que dialogar para crear políticas y estructuras que de verdad funcionen para cada contexto local, y hacerlo desde el minuto cero. Vale, entonces, ¿cómo unimos todo esto? ¿Existe alguna forma, algún marco que sea capaz de tener en cuenta el método, el contexto y la inclusión, todo a la vez? Pues parece que la respuesta podría estar en algo llamado Diseño Universal para el Aprendizaje, o DUA. Y ojo, que esto es clave, ¿eh? El DUA no es otro método más para la colección, no. Es una filosofía de diseño. Su objetivo no es intentar arreglar al alumno o alumna que no encaja en el sistema. Al revés, es diseñar el propio sistema, el entorno de aprendizaje, desde el principio, para que sea flexible, para que sea accesible para la mayor diversidad de personas posible. Para que se entienda mejor, vamos a ver un ejemplo súper típico de una clase. Imagina este objetivo: escribir un ensayo de 5 párrafos que describa las fases de la metamorfosis de las mariposas. Suena bien, ¿no? Es específico, es claro, pero también es súper rígido, porque no solo te dice qué tienes que aprender, sino que te impone una única forma de demostrarlo. Aquí es donde el DUA nos invita a frenar un segundo y a preguntarnos, a ver, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje de verdad? ¿Qué es lo que queremos que el alumnado sepa o pueda hacer al final? ¿Queremos que sepa escribir un ensayo de 5 párrafos o queremos que entienda cómo funciona la metamorfosis? Claro, es que al reformular el objetivo así, de repente se abre un mundo de posibilidades, porque un estudiante podrá escribir el ensayo, perfecto, pero a lo mejor otro prefiere construir una maqueta, o un tercero hace un dibujo increíble con explicaciones, o quizá otro prepara una presentación. ¿Ves? Todas son formas totalmente válidas de demostrar que se ha entendido lo mismo. La meta es la misma, pero los caminos para llegar a ella son muchísimos. La verdad es que hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Empezamos con un debate que parecía simple, sobre métodos de enseñanza, y hemos acabado hablando de una filosofía para diseñar la educación entera. Vamos a recapitular el viaje. Empezamos con ese dilema de siempre: fluidez o precisión. Luego exploramos métodos como el CLT y el TBLT, que apostaban por la comunicación. Después dimos un paso atrás y vimos que ningún método es una varita mágica si no pensamos en el contexto y en la inclusión. Y finalmente hemos llegado al DUA, a esta idea tan potente de diseñar un aprendizaje que sea flexible y justo para todo el mundo desde el principio. Y nos vamos a despedir con una idea final, para darle vueltas. El principio que hay detrás del diseño universal es este: si diseñamos pensando en quienes lo tienen más difícil, en quienes están en los márgenes, al final, casi sin querer, acabamos construyendo un sistema que es más flexible, más fuerte y, en definitiva, mucho mejor para todos y cada uno de los que aprenden.